Gloria sea al Señor Jesús. Les invito a que tomen sus Biblias y vayan conmigo a Isaías, al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 13, versículos del 9 al 11. Isaías 13, del 9 al 11. El texto guía o el texto principal sobre el cual se ha estructurado esta última serie de enseñanzas titulada La historia del mal y cómo vencerlo. Hoy vamos a entrar a revisar la tercera parte de este precioso tema que a muchos les ha llamado la atención, se han aprendido cositas y también ha dejado ciertas inquietudes, dudas. Bueno, esto está como interesante. Señor. Bueno, como estamos aprendiendo eso, ¿qué se puede hacer en caso de una presencia o un ataque, digamos así, directo del enemigo? Ok. Hermano Willy, cuando hay una realidad, el diablo está derrotado, pero eso no quiere decir que él no intente hacernos mal. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar, ¿cierto? Y entonces también dice que debemos estar firmes, pendientes, porque él contra toda acechanza del diablo. El diablo ciertamente a nosotros no nos puede tocar si el Señor no lo permite. Y cuando muchas veces suceden estas cosas, la Biblia dice, en Efesios dice, que debemos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo y nos habla en Efesios capítulo 6 de una armadura espiritual, espiritualmente hablando, con la cual nos podemos vestir, cubrir y proteger de todas las acechanzas del enemigo, porque el texto dice ahí en el versículo 10, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades y gobernantes de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces habla de la armadura de Dios. ¿Cómo yo me defiendo ante situaciones tan difíciles como las que pueda estar usted pasando? Fácil, metiéndonos más con el Señor. Dice ahí la Escritura, usando la espada, ¿cierto? La espada de la verdad. Dice el yelmo, ¿qué es el yelmo? El casco de la salvación, el que usted entienda que ha sido escogido por Dios para una salvación que nadie le puede quitar, ¿cierto? También dice con la coraza de la justicia, es decir, que todo lo que usted haga en su vida sea justo, sobre todo usted que tiene negocios, que sea justo, que sea correcto. Yo ya le he hecho a varios hermanos que tienen negocios, no hay que ser usureros, no hay que ser, digamos, cuando pagamos sueldos, hay que ser justos, correctos en todo lo que hagamos, en nuestro hogar y fuera de él, en la iglesia y fuera de ella, siempre ser justos. También dice la palabra de Dios que nos debemos calzar con el apresto del evangelio. ¿Qué quiere decir? Es muy chévere que usted venga y que se congregue. ¿A cuántas personas le está predicando de Cristo? Eso es una misión suya y mía, de todos. Y eso hace parte de su vestimenta como hijo de Dios. No es solamente decir yo voy el domingo a la iglesia, sino que parte de su tarea es también ir y predicar el evangelio y llamar e invitar a otros al camino de la salvación. Y también habla del escudo de la fe. El escudo de la fe. Mi esposa, Yasmín, dio hace algunos días la enseñanza de la fe y en ella trató también sobre el escudo de la fe, y la Biblia dice que cuando usted desarrolla una fe genuina en Dios, esa fe le permite a usted, se convierte para usted en un escudo contra el cual usted puede rechacer o repeler todas las acechanzas del enemigo, todos los dardos de fuego que el enemigo le lance, ahí quedan, no lo pueden tocar. Entonces ahí hay una directriz, ¿cierto? La armadura de Dios. Entonces hay que entrarlo a revisar más a fondo y quizás pues haremos de pronto una enseñanza sobre esto para que nos quede un poco más claro. Amén, mi amado hermano. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Sí? Señor. Que una vez dado todo esto resistimos y él se apartará. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso dice la Escritura. Pero resistir al diablo, ¿cómo yo resisto al diablo? Resistir al diablo implica que usted haga lo que es agradable al Señor. Mientras usted no haga lo que es agradable al Señor, pues el diablo va a seguir ahí encima, perdone la expresión tan balurda que voy a usar, pero va a seguir ahí encima suyo, molestándolo, inquietándolo, tratando de hacerle muchas cosas. Pero si usted está firme en Dios y está procurando vivir como Dios le agrada, entonces el enemigo no puede hacer nada contra usted. ¿Por qué? Porque usted está firme.
Resistid al diablo y el que huirá de vosotros. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Seguimos. Isaías capítulo 13, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y resalte este versículo, el 11, y castigaré ¿a quién? Al mundo, es decir, a todo el mundo. Lo castigaré, dice Dios, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto es una palabra que Dios le daba primeramente al reino de Babilonia por medio del profeta Isaías en aquellas épocas antiguas, pero que también tiene una connotación porque habla de que no solamente es Babilonia, sino el mundo entero el que va a ser castigado por pecados como la iniquidad, la maldad, la soberbia y la altivez, pecados que a través de este sistema de enseñanzas ya nos dimos cuenta que fueron los mismos pecados que Satanás cometió cuando se rebeló en el cielo. ¿Amén? Amén. Esto quiere decir que en la primera enseñanza que nosotros vimos, nos dimos cuenta y hablamos todo acerca de la rebelión en el cielo, quién era Satanás en el cielo, que todo el poder que tenía, todo lo que perdió y el estado en el que quedó por esa rebelión. En la segunda enseñanza nos dimos cuenta que después de que se revela en el cielo, Satanás cae a este mundo derrotado, pero cuando Dios crea al hombre y le da un estado de gracia, de poder, de mayordomía y de autoridad sobre el mundo, Satanás viene y con engaños, torciendo la escritura, torciendo las palabras de Dios, engaña al hombre y lo hace caer en pecado, en maldad e iniquidad. Y entonces hablamos del Edén, de todas las connotaciones que tenía el Edén y de cómo pues ellos a la larga salieron expulsados del Edén, perdieron ese estado de gracia porque en ellos se halló maldad. Recuerde lo siguiente para el día de hoy, para la enseñanza de hoy, importante. ¿Qué significa la palabra maldad? Según la primera enseñanza. Literalmente, ¿qué significa la palabra maldad? Sin ley. ¿Sin ley de quién? De Dios. La palabra maldad, en las traducciones que vimos en la primera enseñanza, traduce como la ausencia de la ley de Dios. Cuando Dios le dice a Satanás en las profecías que hay sobre él en Ezequiel y en Isaías, le dice que él era perfecto, bello, hermoso, lleno de sabiduría, hasta que se halló en ti maldad. Lo que quiere decir que hubo un momento en que Satanás ya no quiso alinearse a la ley de Dios, a su autoridad, a su voluntad, y quiso hacer su propia voluntad. Guiarse por sus propios criterios y no los criterios de Dios. Y el mal se originó en el cielo con la rebelión de Satanás. Y Satanás desde ese día hasta el día de hoy, hasta que el Señor se lo permita, lo que está impartiendo en el corazón del hombre es que el hombre viva en maldad. Es decir, que no viva bajo los parámetros de Dios, sino que en el corazón del hombre haya esa ausencia de la ley de Dios y el hombre viva conforme a él le parece. Interesante el asunto. Eso es maldad. Entonces, cada vez que usted hace algo que está fuera del orden natural de Dios, fuera de lo que Dios nos enseña en su palabra, cada vez que usted hace algo que no está alineado a las Escrituras, usted está en maldad, está cometiendo maldad. En todo, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en sus negocios, en todo, aún en la iglesia. Dios quiera que en nosotros no se halle maldad como se halló en el corazón de Satanás. Pero la maldad implica que usted, vencer la maldad implica que usted viva alineado a las Escrituras. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la palabra de Dios? Hermanos, porque es que hoy en día las iglesias no están siguiendo a Dios. Han creado sus propios dioses. Y crean sus propios sistemas doctrinales.
que están ajenos a la voluntad de Dios. Y creyendo ir para el cielo, la realidad es que no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre que me envió. Pare de contar. Y la voluntad está aquí. Entonces, tenga en cuenta este concepto de la maldad, porque usted se va a dar cuenta hoy de algunas cosas bien interesantes. Después de que Adán y Eva salen del jardín del Edén, son expulsados del Edén, empieza la era del hombre sobre la tierra. Y entonces usted en los 6 primeros capítulos de Génesis se va a encontrar que el hombre empezó a corromperse cada día más. No solamente se halló maldad en el corazón del hombre, sino que también hubo iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La perversión del hombre. Es decir, que ya no le bastaba con ser malos, desobedientes a la palabra de Dios, sino que ahora se pervirtieron. Se metieron en un mundo de oscuridad. Y desde Adán hasta Noé, en esos 6 primeros capítulos del Génesis, pasaron aproximadamente 2000 años de historia humana. 2000 años donde, según el libro de Génesis, en el capítulo 6, la humanidad alcanzó una maldad impresionante, que ya desbordaba por todos los sentidos. Es decir, que si usted dice hoy en día, no, es que este mundo está pero mal, créame que en los días de Noé estaba peor. Y la Biblia ha dicho y nos ha profetizado que nosotros tendremos que llegar a vivir aún como en los días de Noé. Es decir, que si usted está sorprendido y aterrado del aborto, del homosexualismo y de tantas cosas perversas que se están mostrando en este mundo, no es nada. Porque nosotros tenemos que llegar bíblicamente a que el mundo llegue a ese estado como estaba en Noé. Una perversión total, por lo cual el juicio de Dios tendrá que venir nuevamente al mundo. Impresionante. Ahora, mis amados hermanos, viene el diluvio. Acaba con toda esa era de hombres malos. 8 personas se logran salvar. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Y ellos vuelven y salen y repoblan la tierra. Y después de cierto tiempo, de que se vuelve a repoblar la tierra, empiezan los hombres nuevamente a repoblarla, a extenderse y a hacer todo cuanto a ellos les parece. Y es allí, mis amados hermanos, donde nos encontramos con algo bien tremendo. Génesis capítulo 10, versículos del 6 al 12. Génesis 10, del 6 al 12. Ojo al concepto, maldad, ausencia de la ley de Dios en el corazón de los hombres. Génesis 10, versículos del 6 al 12, dice lo siguiente. Los hijos de Can, el tercer hijo de Noé, el hijo que se burló de la desnudez de Noé, el hijo al cual Noé le profirió una maldición, ¿cierto? Que sería siervo de sus hermanos por cuanto se burló de Noé. Can, es decir, la oveja negra de la familia. ¿Sí? Can. Aquí habla de la descendencia de Can, del que se burló de su padre, del que afrentó a su padre. Y dice, versículo 6, los hijos de Can fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Canaán. ¿Dónde era la tierra prometida? En Canaán. ¿Quiénes vivían allí? Los cananitas, los descendientes de Can. Los descendientes de Can. Pero como Dios a través de Noé le había dicho a Can que él sería siervo de sus hermanos, por eso fue que la tierra de Can, que después era la tierra de los cananitas, pasó a ser la tierra de los israelitas, de sus hermanos mayores, de Sem y de Jafet. Para que se vayan dando cuenta. No es que ellos, Dios escogió esa tierra, no. Ahí vivía Canaán, pero como se cumple la promesa de Dios, entonces Israel entra a la tierra prometida, que era de su hermano el menor, pero
Dios había declarado que él iba a ser siervo y lo que era de ellos le iba a pertenecer a Israel. Y ahí se empezó a cumplir esto. Entonces esto no es porque Dios sea malo, haya invadido otro, no, ya eran promesas que estaban desde antes. ¿Por qué Dios mandó a Israel y se metió y destruyeron tantos reinos? Porque habían promesas desde antes que muchas veces la gente desconoce. ¿Amén? Sigue diciendo. Versículo 7. Y los hijos de Cus, ahora van a mirar, los hijos de Cus, ¿cierto? ¿Eran quién? Sebas, Ávila, Sabta, Radma y Sabateca. Y los hijos de Radma, Seba, y Dedán. Y Cus engendró también ¿a quién? A Nimrod. Dígalo fuerte, ¿a quién? Nimrod. A Nimrod. Aquí empieza lo interesante del asunto. A Nimrod, quien llegó a ser el primer, dígalo fuerte, ¿el qué? El primer poderoso de la tierra. Sigue diciendo, este Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de ¿qué? Dígalo, ¿de su qué? De su reino Babel. ¿Quién fue el que inició con el reino de Babel? Nimrod. ¿Quién fue el primer hombre poderoso en el mundo? Nimrod. ¿Quién fue el primer rey humano en el mundo? Nimrod. Ahora, ¿qué sabemos de Nimrod más allá de lo que hemos hablado hasta este momento? Pues que comienzo de la Navidad. Fue el comienzo de la Navidad, muy bien, por ahí va. ¿Qué más sabemos? Ya vamos a hablar de eso, no se me despeluquen, dicen por ahí. ¿Qué más sabemos? Nimrod tenía una esposa llamada Semiramis, ok, perfecto, listo. Nimrod, el primer poderoso de la tierra, un gran cazador, inició su reino al cual llamó Babel. Y ojo a esto, Babel, cuando usted va a la connotación, tiene dos connotaciones el término Babel. Babel, la connotación cuando Nimrod fundó este reino, se denominó la puerta de los dioses. Escuche bien, ¿puerta de qué? De los dioses. Dígalo fuerte, puerta de los dioses. El nombre Babel, reino que inició Nimrod, en el solo nombre ya se estaba rechazando toda la autoridad de Dios y se estaba estableciendo que los hombres de ahí en adelante, guiados por Nimrod, se hacían a un lado de la autoridad de Dios para empezar a adorar a sus propios dioses y crear sus propios dioses. Hasta este momento de la historia no se hablaba en la tierra de otro Dios, sino solo del Dios Elohim, el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas. Pero en Nimrod se inicia una nueva generación de la raza humana, donde la raza humana se aparta totalmente de Dios y empieza el sistema de idolatría en el mundo. Nimrod fue quien inició el sistema de la idolatría en el mundo, rechazando la autoridad de Dios. Por lo cual ellos, guiados por Nimrod, construyen la torre de Babel, se hacen fuertes, desafían al Señor, Dios viene y confunde las lenguas, y también por eso es que muchas traducciones de Babel habla de confusión, porque Dios confundió las lenguas de los hombres en este lugar. Pero hay un gran problema con esto, que muchos desconocen. Pasaron muchos años, mucho tiempo, mientras se construyó la torre de Babel, y mientras todo esto pasó, Nimrod, Semiramis, Tamuz, empezaron a ejercer un sistema de idolatría que permeó a toda la humanidad. La permeó. Ahora bien, como este tema es tan interesante y tan bueno, y no quiero dejar cosas en el vacío, me voy a permitir leerles lo que Flavio Josefo, gran historiador del primer siglo, historiador judeo romano, porque él era judío y luego se hizo a la ciudadanía romana,
reconocido en el mundo de la historia como uno de los mayores o mejores historiadores de aquellas épocas, Flavio Josefo escribe lo siguiente acerca de Nimrod en uno de sus tratados. Es un poco largo, le pido que me tenga paciencia, pero no quiero que usted se quede sin escuchar estas cosas escritas por personas que no eran cristianos, historiadores de aquella época que registraban pues los eventos de la historia. Flavio Josefo escribe sobre Nimrod lo siguiente. Nimrod incitó al pueblo a tal ofrenda y menosprecio hacia Dios. Él era nieto de Can, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Persuadió a los hombres para que no le atribuyeran o adoraran a Dios, como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo el que les alcanzó esa felicidad. Hago un paréntesis. Lo primero que Nimrod le empezó a enseñar a los hombres es que su felicidad no dependía de lo que Dios había hecho por ellos, sino de lo que ellos podían hacer por sus propios esfuerzos. Ahora, cuando usted entra a congregaciones donde te dicen, tú puedes, tú eres el grande, ¿cómo es? El campeón que hay en ti, el hombre fuerte que hay en ti. No, hermanos. Eso es un pensamiento antibíblico. Porque nuestro gozo, nuestra felicidad, solo se puede encontrar en Dios y en su palabra bendita. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero este hombre empezó en esa época a enseñar que el gozo de los hombres no dependía de lo que Dios hiciera por ellos, sino de lo que el hombre hiciera en sus propias fuerzas. Y el hombre lucha y lucha y lucha diariamente en sus propias fuerzas y nunca obtiene felicidad. Y la poca felicidad o gozo que tiene son pasajeros, mientras pasó el momento. Mientras que el gozo que Dios nos da por medio de su obra en nosotros y su palabra es un gozo eterno. Dice en un coro cristiano, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Mira desde dónde empezó este sistema de enseñanzas humanas antibíblicos y en contra de lo que Dios enseña. Nimrod fue el que inició esto y está registrado en la historia por Flavio Josefo. Sigue diciendo Flavio Josefo lo siguiente. Fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía. Él empezó bien. Claro, tenía que llamar a la gente. ¿Cierto? Como muchos hoy que le hablan bonito al pueblo y después vayan a ver cómo los va a tratar. Ojo a esto. Fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios. Es decir, que como la gente aún no le comía todo el cuento, entonces instauró la tiranía, el imperio, la dictadura, podríamos decirlo, para por medio de la fuerza apartar a los hombres de Dios y de su palabra. Impresionante. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, no es coincidencia, viene de allá. Sigue diciendo que induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Él empezó a ejercer un tal dominio sobre los hombres que los hombres empezaron a depender del poder de ese rey. Cuando usted está esperando que los hombres, las instituciones, los gobernantes le den todo lo que usted necesita, usted ya está totalmente dependiendo de ellos. Usted y yo como cristianos dependemos y debemos depender siempre de la bendita y gloriosa providencia del Señor. Lo enseñamos hace 8 días, Dios proveerá. Para los que no han visto el video, vaya, Dios proveerá. Él es nuestro proveedor, no el hombre. Amén. Amén. Sigue diciendo la escritura. Ahora la multitud estaba más lista para seguir la determinación de Nimrod y al considerar una muestra de cobardía a someterse a Dios, y construyeron una torre sin reparar en el dolor, ni siendo en lo más mínimo negligentes, es decir, lo hicieron
no repararon en el dolor, en las muertes, en la angustia, no lo hicieron tampoco negligentemente, hicieron una obra, una infraestructura muy bien hecha, muy bien medida, con ingenieros, arquitectos, todo lo de la época. Lo hicieron muy bien. Sigue diciendo el historiador Josefo, dice, y construyeron una torre sin reparar el dolor, ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo. Y a causa de la multitud de personas empleadas en ello, creció muy alta y más rápido de lo que ninguno hubiera esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos, pegados con mezcla, hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Cuando Dios vio que actuaron tontamente, Él no quiso destruirlos completamente, puesto que no crecieron más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores. Es decir, ya Dios había destruido al mundo por medio del diluvio. Y el hombre empieza a volver y pobla el mundo, pero siguen siendo iguales de tontos, según Flavio Josefo, a lo que eran antes, porque siguieron menospreciando a Dios. Entonces Dios no dijo voy a volverlos a destruir, sino que confundió, trajo confusión sobre ellos. Es lo que dice Josefo. Dice así, pero él causó un tumulto entre ellos, produciendo entre ellos idiomas diversos y causando en esa multiplicidad de idiomas el no poder ponerse de acuerdo unos con otros. El lugar donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esa lengua, la que entendían fácilmente antes, y para los hebreos por la palabra Babel, confusión. Ese es un extracto de todo lo que dice. Historiador del primer siglo. Y ya nos enseñaban todas estas cosas. Según estudios arqueológicos, la Torre de Babel, lo que los registros de la historia han mostrado, es que la Torre de Babel era una gran pirámide. Escuchen bien. Iba proyectándose a ser una gran pirámide. Ahora bien, aquí en Nimrod inició la idolatría. Aquí en Nimrod y en Babel inició todo el sistema humano de tú puedes, no necesitas a Dios para ser alguien en la vida. Seguido a esto, tenemos que mirar, ya miramos lo que pasó con Babel, ¿cierto? Con los hombres de aquella época. Ahora miremos un poco de cómo inicia la idolatría con Nimrod. Sigue diciendo, después de que Nimrod murió, descuartizado por animales, tremenda contradicción, un gran cazador, ¿cierto? Como esos que farolean allá sus premios, las cabezas de los animales, un gran cazador, y fueron animales quienes lo destrozaron, lo mataron. Tremenda ironía. Descuartizado por animales, Semiramis, su esposa, quedó encinta de Tamuz, que obviamente no era el hijo de Nimrod, porque ya había muerto y después quedó embarazada. Se cree aquí, según el escrito, dice, sino que fue embarazada por un sacerdote que ella había buscado en secreto para quedar embarazada. Escuchen bien, por favor, no se me enreden aquí, no se me duerman. Tamuz, el hijo de Semiramis, nació el 25 de diciembre. Y la reina decía, Semiramis decía, que ese niño, Tamuz, era el resultado de la reencarnación de Nimrod. Es decir, que su hijo, que había tenido con otro que no era su esposo, era su esposo que había muerto reencarnado. Y lo convirtió en deidad. ¿Cuándo nació Tamuz? El 25 de diciembre. Eso lo dice la historia. Algunos dicen, no, yo no creo en la Biblia, creo en la historia. Bueno, ahí la historia está confirmando estas cosas. Por los grandes historiadores. Siga diciendo. Vale, cuidado. De esta manera,
fue que Semiramis inventó la idea de que cada 25 de diciembre Nimrod visitaba la ciudad viniendo en espíritu en un frondoso árbol al cual adornaban con diferentes artificios brillantes que simbolizaban el sol y cuyo propósito era hacer una ofrenda para para que la naturaleza fuese productiva. Pequeña cápsula. El árbol frondoso al que se refiere Semiramis o este escrito fue un árbol que se plantó en la tumba de Nimrod y creció durante muchos años y se convirtió en un centro de adoración. Cada 25 de diciembre, como decían que ya él había reencarnado, entonces acostumbraron a empezar a adornar a este árbol con objetos brillantes que simbolizaban el sol, porque Nimrod simbolizaba o decían que era el dios sol. Y casi todas las culturas desde esa época hasta el día de hoy, hasta nuestros indígenas en esta parte del mundo, ¿cierto? Casualmente adoran al sol. ¿Coincidencia? No, señores. No es coincidencia. Todo empezó, todo tiene un origen. Ahora bien, sigue diciendo, si saltamos en el tiempo al siglo VIII después de Cristo, encontramos al poeta romano Ovidio. Escríbalo ahí para que no lo olvide. El poeta romano Ovidio, quien escribió en su libro titulado La Metamorfosis lo siguiente. Relatos que recogen lo complejo del mundo griego y romano, de los romances, de los dioses y de las necesidades mortales. En este libro se encuentra una historia dedicada a Faetón, hijo de Helios. Es decir, el sol que está en ese momento es la conjunción del antiguo Apolo con Febo y sus futiles aspiraciones. Es decir, que este poeta empezó a escribir sobre los antiguos dioses romanos inspirados en el sol. En el sol. Sigue diciendo. La historia de Faetón ejemplifica o es un ejemplo del idílico romance entre el sol y el hombre. El sol y el hombre, mis amados hermanos. Tanto que los romanos hacían las fiestas más importantes del año en honor al sol, en las Saturnales que llegaban en su apogeo el 25 de diciembre. Y para aclarar un poco este tema, Francisco Baliñas, en su libro La Estrella del Camino, dice, las Saturnales, es decir, las fiestas de los romanos, las Saturnales, romanas, se prolongaban por varios días y la nueva religión, en tiempos de Cristo, después de Cristo, el cristianismo encontró grandes dificultades para erradicarlas. El cristianismo llega al corazón de Roma. Escuchen bien, el cristianismo llega al corazón de Roma y se ejerce como la religión oficial por medio de Constantino. Pero con los problemas que encontraron los primeros cristianos es que los romanos, aunque se les había impuesto el cristianismo como la religión, ellos seguían aferrados a sus creencias y a sus tradiciones, tanto así que no dejaban de practicar la fiesta más importante para ellos los romanos, el 25 de diciembre, las fiestas de Saturnales, que quiere decir la fiesta de las cosechas, donde también erigían árboles, los adornaban, ¿cierto? Y celebraban la productividad, es decir, pedían a sus dioses para que fueran fructíferas sus tierras en las cosechas el siguiente año. Pero miren que estamos hablando 2000 y algo años después de Nimrod. La misma fecha. Y el cristianismo enfrentó grandes problemas porque no pudo erradicar estas fiestas del Imperio Romano. ¿Qué pasó entonces? Sigue diciendo este escritor Francisco Baliñas en su libro La Estrella del Camino, para que si tiene dudas vaya y lo revise allá usted. Erradicarlas eran días de asuelto y banquetes públicos, gratuitos, se intercambiaban regalos y se aliviaba el trabajo duro y pesado a los trabajadores y campesinos y esclavos, es decir, eran días de descanso.
Casualmente para las fiestas nuestras, en esos días le dan vacaciones a casi todo el mundo. Coincidencia no es, esto ya viene del pasado, pero no viene de un pasado bueno. No viene de un pasado bueno. Sigue diciendo, bastante parecido a lo que hoy en día vivimos, pero no tenía nada que ver con el cristianismo. Este es un escritor que no es cristiano. Escuchen bien, este es un escritor, historiador que no es cristiano. Y está diciendo que estas fiestas no tenían nada que ver con el cristianismo. Según la historiadora, ojo a esto, otro nombre para que lo investigue, la historiadora Inés Ruiz Montejo. Inés Ruiz Montejo. Inés Ruiz Montejo dice lo siguiente: el cristianismo, partiendo de un culto ancestral, identifica al sol y la luz como se reitera en los evangelios y epístolas. La luz es un signo que manifiesta visiblemente algo de Dios y es el reflejo de su gloria. Y así que este Cristo Helios, el Mesías o el Dios de los griegos y de los romanos, se podía convertir fácilmente o reflejar en el Cristo luz de la Biblia. ¿Qué hicieron? Tomaron las dioses y las tradiciones paganas y tomaron al Dios de la Biblia y los mezclaron para formar la nueva superreligión de aquellas épocas. En las enseñanzas de conociendo nuestra fe y en la enseñanza de apologética, de escatología bíblica, hablamos sobre la historia de la iglesia. Y hablábamos que precisamente la Biblia nos muestra que en la tercera parte o en el tercer periodo general de la iglesia se pervirtió. La iglesia se corrompió, vendió su fe y mezcló su fe con el paganismo. Por si no le ha quedado claro. Siga diciendo, en el pensamiento de los padres antiguos, sol, luz y Cristo también son ideas especialmente relacionadas y no es difícil encontrar símiles literarios donde se parangona, por ejemplo, la resurrección de Cristo con la salida del sol. Que la salida del sol mañana tras mañana es lo mismo que como Cristo resucitó. Y por eso no es coincidencia, o por lo menos no debería sorprenderle a nadie, que el 25 de diciembre coincida con el solsticio de invierno, el día más largo del año, en el que los antiguos rituales celebraban al antiguo dios Sol, a su luz y a todos, al dios Sol, a su luz y a todos los sueños, fantasías e ilusiones que ha provocado en el hombre. El 25 de diciembre se adoraba al dios Sol de esas tradiciones, porque el 25 de diciembre es el día en el que el sol o el día es el día más largo y por eso el sol dura más sobre la tierra. Entonces se adoraba, se declaró que ese era el día del dios Sol. Y como la Biblia dice que Cristo es nuestra luz, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, entonces también dijeron vamos a celebrarle a Cristo el mismo día. Impresionante. Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿sabe qué me da tristeza? Que hay gente que conoce la verdad y prefiere seguir en el engaño. Y prefiere seguir practicando lo malo. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Según William Tyke, en su libro Fechando la Navidad, algunas iglesias de este imperio romano comenzaron a adoptar la práctica del 25 de diciembre para celebrarlo como el nacimiento de Jesús. En Constantinopla se comenzó a celebrar el 25 de diciembre en el año 380 después de Cristo. En Antioquía en el año 386, en Alejandría en el 432 y en la misma Jerusalén un siglo después en el 532. Fue el Papa Julio I en el año 350 quien resolvió
quien decidió, un papa que ya no era del cristianismo, sino del catolicismo, que ya había tomado posesión de Roma, fue un papa, no un apóstol de la iglesia cristiana, no un líder de la iglesia cristiana, sino un papa católico, Julio I, en el 350, quien resolvió tomar el 25 de diciembre para marcarlo como el nacimiento de Cristo, la nueva luz, es decir, la nueva religión, en lugar del 6 de enero, fecha en la que de la Epifanía. Pues así se facilitaba, escuchen bien, ¿cómo? ¿Por qué lo hizo? Pues así se facilitaba que los romanos se acercaran a Cristo sin abandonar sus propias creencias y celebraciones. No les estoy hablando cuentos, les estoy dando datos de historiadores, escritores que se han dedicado toda la vida a recopilar historia y a trabajar en todos estos temas para contarnos la verdad. Y usted se sorprende que ellos están contando la verdad y no son cristianos. 50-50. Sí. Y no son cristianos. Sigue diciendo. El Papa, ¿no? El pastor uruguayo Alex Donnelly, pastor uruguayo Alex Donnelly, afirma que la forma de la Navidad actual comenzó a celebrarse en el siglo XIX, es decir, la Navidad como la conocemos hoy en día, porque esto ha tenido varias mutaciones a través de 2000 años. De fiestas paganas terminó a convertirse en una fiesta cristiana. Interesante. Pero con el arbolito de Nimrod, las bolitas, ¿cierto? Que adoran al dios Sol. En el día en que se adora al Sol en otras culturas. Yo no les voy a decir nada, ustedes saquen sus propias conclusiones. Siga diciendo. Para ese entonces se retomó la costumbre del árbol de Navidad alemán, que a su vez recuerda el usado por Semiramis, cuya popularidad invadió Europa hasta llegar a Estados Unidos. Interesantes estos datos, mis amados hermanos. Y como eran tan buenos, no quise dárselos así, sino leérselos. Ahora, ¿dónde inicia el sistema idólatra en el mundo? ¿Dónde? ¿En dónde? En la Torre de Babel no. Con Nimrod. Nimrod, con Semiramis y Tamuz. Inicia el sistema de adoración, de idolatría en el mundo. Y yo quiero explicarles algo bien interesante, mis amados hermanos. La adoración como el dios Sol tiene una implicación tremenda. La adoración del Sol que los hombres hacen al Sol tiene una implicación tremenda. Porque cuando Satanás era Luzbel en el Edén, Dios le dijo en su rebelión: oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste? ¿A quién le dijo Dios que era el lucero? El sol, la luz. ¿A quién se lo dijo? A Satanás. Y Satanás corrompe al hombre y lo induce para que el hombre, a través de todas sus culturas, terminen adorando al sol, al lucero de la mañana, a Satanás mismo. Y después, cuando el cristianismo se paganiza, rebajan a Cristo y lo comparan con el lucero de la mañana, con el Dios Sol, y no adoran a Cristo en realidad, sino adoran al Dios Sol, al lucero de la mañana, a Satanás mismo. ¿Por qué usted cree, mi amado hermano y hermana, que el pastor Adrián y otros tantos hermanos en el mundo somos un tanto radicales con algunas fiestas que no se celebran porque entendemos la connotación de lo que eso implica? No es ninguna adoración a Dios.
es una adoración a Satanás mismo. Y hoy sí me pueden decir ustedes, dura es esta palabra. Nimrod permeó todos los sistemas de idolatría del mundo. Según los estudios arqueológicos, ¿cómo era la construcción de Babel? No era una torre ahí redonda como nos la muestra, no era una pirámide. Ahora bien, algunos todavía hoy en día, porque no miran la Biblia, se siguen preguntando ¿cómo es posible que en Europa, que en Egipto, que en México, que en Perú, que aún aquí en nuestras civilizaciones egipcias, la mayoría de las construcciones o templos de adoración son pirámides? Y aunque los dioses se llaman distinto, el principal dios de todas las religiones es el sol. No, vinieron extraterrestres y le enseñaron estas cosas. No fue así. Eso empezó en Nimrod. Y el mundo se permeó de esta enseñanza. Y cuando el mundo es disperso en Babel, porque cuando estaban unidos, ocupaban una llanura, la llanura de Sinar, que eso es en Mesopotamia. Ahí empezó Babel, en la Mesopotamia antigua. Pero cuando él los dispersa, los hombres toman caminos y repoblan la tierra por diferentes lugares. Hasta llegar a estos lugares. Pastor, ¿cómo hicieron para pasar de Europa acá? Hay varias cositas. Primero, las evidencias científicas están arrojando que la Super-Pangea, ¿saben qué es la Super-Pangea? Sí. ¿Cierto? Cuando el mundo era todo una sola bolita y no estaba dividido en continentes. Era uno solo. Algunos datan la Pangea o la Super-Pangea por miles de millones de años, pero estudios recientes demuestran que la Super-Pangea existía actualmente hace 3.000 años atrás, todavía el mundo era uno solo. Y que gradualmente, poco a poco, a través de 3.000 años de historia, se ha ido separando. Tanto así que las mismas estadísticas demuestran que nosotros, nuestro continente, cada día se aleja más de Europa y se acerca más hacia lo que es la China, Japón y todo eso. Y tienen datos exactos de cuánto el planeta se está corriendo día tras día, acercándose hacia el otro lado. Y esa misma evidencia es la que le permite darle a los científicos que no fue un periodo de miles de millones de años, sino apenas de unos miles de años, cuando el mundo todavía era una Pangea. Uno solo. Por eso es que usted mira el mapamundi y mira lo que es África y mira lo que es América, y si usted los acerca prácticamente casan como en un rompecabezas, porque éramos parte. Otra teoría, que es también otra teoría, ¿cierto? Era el estrecho de Bering, en Rusia, un estrecho que tiene aproximadamente 90 kilómetros de largo y que se puede pasar a pie en 1 o 2 días. Ese estrecho todos los años se congela durante un mes y pueden pasar carros y todo lo que sea por ahí, desde Rusia hasta Estados Unidos. Entonces, sea como sea, el hombre y las pirámides y las culturas precolombinas y aztecas y todo esto no llegaron aquí traídas por extraterrestres. Se vinieron desde por allá en un periodo de 3.000 años y llegaron a estas tierras, pero traían ya este sistema de idolatría, de construcción de templos y de la adoración al sol. ¿Cuál es el principal dios de nosotros, los chibchas de los precolombinos? ¿Bachué? ¿Quién es Bachué? El dios sol. Entonces, no es coincidencia, no son extraterrestres. Todo empezó con Nimrod en la palabra de Dios. Tremendo. Seguimos. En Isaías, Dios le da una profecía a Babilonia y le dice que Babilonia va a ser destruida. Porque Babilonia fue el inicio de todo el sistema idólatra del mundo. Todo el sistema idólatra nace con Nimrod y con su reino Babel, que después se conformó como Babilonia. Y a través de toda la historia bíblica usted se da cuenta que los babilónicos o Babilonia ha sido mencionada aproximadamente 380 veces. Se menciona a Babilonia en la Biblia con relación a lo pagano que era, a su idolatría, a todo el sistema religioso que tenían y al castigo que Dios les iba a dar. Ahora, Babilonia es una analogía o un tipo o un simbolismo del mundo. Porque el mundo está entregado a la idolatría. Cuando usted hace un estudio de la nación de Babilonia, Nabucodonosor y sus demás reyes, usted se va a encontrar con algo tremendo.
Los judíos estuvieron cautivos con ellos o por ellos durante 70 años aproximadamente. Y en esos 70 años se olvidaron de Dios y empezaron a seguir los dioses de Babilonia. Acuérdense que habían edictos que le imponían y obligaban a la gente a adorar a esos dioses. Así que aún contra la misma voluntad tenían que adorar los dioses de Babilonia. ¿Cuántos dioses cree usted que tenía Babilonia? ¿Cuántos creen? A los que les gusta anotar. $53 templos de dioses principales. Escuchen bien. Babilonia tenía en tiempos de Nabucodonosor 53 templos a dioses principales. 55 capillas Merodach. A Merodach, así como suena, con C al final, Merodach. 55 capillas. ¿Quién era Merodach? Merodach era conocido como el patrón de Babilonia, el dios sol de Babilonia, y era traducido por las otras culturas y quienes también se permearon por ellas como Bel, como el dios Bel o el dios Baal, del que tanto acusó Dios a Israel de que los israelitas seguían a Baal, al patrón de Babilonia. 55 capillas tenían para este dios. 300 capillas para deidades terrenales, para dioses humanos, para hombres que declaraban ser dioses. 55 para Merodach, el patrón de Babilonia, capillas, y 300 para dioses humanos o deidades humanas. Ahí no para todo, sigue. 600 capillas para los dioses celestiales. Seguimos. 180 altares a la diosa Istar. 180 capillas para la diosa Istar. 600 para los dioses celestiales. 180 altares, ya no capillas sino altares, para una diosa llamada Istar. 180 altares también. Istar. Ahorita le doy los datos aquí. Istar. 180 altares para los dioses Nergal y Adad. 12 altares para dioses. 180 altares para Nergal y Adad. Y 12 altares distintos para dioses diferentes que ni conocían. Más o menos, por ahí. 12 altares para dioses distintos que ni conocían. No es raro entonces que Dios haya declarado la destrucción de Babilonia. No es raro entonces que Dios haya decretado la arrolladora caída de Babilonia. Hermano Robert, léame por favor Jeremías 50, versículo 38. Y también pueden ustedes anotar o leer en sus casas más bien Jeremías 50, 38. Y también anoten estas citas, pero léalas en casa, son largas. Isaías 45, 46 y 47, estos 3 capítulos. Usted se da cuenta de toda la condenación que Dios por medio del profeta Isaías le dijo a Babilonia sobre sus dioses. Isaías, capítulos 45, 46 y 47. ¿Qué dice Jeremías, hermano? 50, versículo 38. Dice así la palabra de Dios: sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Y se entontecen con imágenes. Y se entontecen con imágenes. Como el sistema de la adoración a estos dioses y de la idolatría empezó en Nimrod,
hermanos. Por eso fue que Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto, que también adoraban a Ra, al dios Sol, ya le llamaban Ra, ¿cierto? Lo primero que hace al sacarlos en el desierto es darles leyes, mandamientos. Y el primer mandamiento que les da como nación fuera de Israel, escuchen bien, no fue el primero de todos los mandamientos, porque Dios le dio unos mandamientos a Israel estando en Egipto. Pero el primero de los mandamientos que Dios le da a Israel cuando sale de Egipto está en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. Hermano Pastor Robinson, por favor, Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 6, con fuerte voz. ¿Qué dice? Capítulo 20, Éxodo 20, del verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te darás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora entiende por qué Dios le da esta recomendación a Israel. Ni siquiera una recomendación, esta ordenanza. Porque el mundo en ese entonces estaba lleno de ídolos, de idolatría. Y los mismos judíos venían de adorar dioses paganos en Egipto. El primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. El primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: y no te inclinarás a ellos, ni harás imagen ni semejanza de lo que a usted le parezca que hay, figura de hombre, de mujer, de animal, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las honrarás, porque el que haga estas cosas se vuelve enemigo de Dios, y la ira de Dios vendrá sobre él, sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus bisnietos. Pero el que decida adorar al único y sabio Dios, Dios le promete que hará misericordia y multitud de bendiciones sobre su vida y sobre los suyos. Vale la pena adorar al único y verdadero Dios. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Otra cita bien interesante, Oseas 11:2, hermano, ¿quién tiene Biblia ahí cerquita? Hermana Paola. Oseas 11:2, hermana Paola. ¿Qué dice la escritura en Oseas 11:2? Aleluya. ¿Qué dice, hermana? Léalo fuerte vos, por favor. Cuanto más yo los llamaba, Sí. cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales. ¿A los qué? Baales. Póngale cuidado, pare ahí. Dios hablándole a Israel. Porque Oseas es un libro donde Dios le dice: ustedes rechazaron mi conocimiento y por eso yo me olvidé de ellos. ¿Por qué Dios se olvidó de Israel? Porque cuanto más Dios llamaba a Israel a que lo buscaran a él, ellos más que hacían, se alejaban. De mí a los Baales. Se alejaban de mí siguiendo a los Baales, al patrón de Babilonia. Siga leyendo, hermano. Sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían. A los Baales sacrificaban. Y ojo a esto, que los sacrificios al Baal implicaban muchas veces sacrificios de niños, ¿cierto? Y a los ídolos y a los otros ídolos les presentaban saumerios. Le traigo la ruda para la buena suerte. Bueno, Dos semanas antes. ¿sí? Para la tienda. ¿Sí?
Hagamos el saumerio para echar las malas energías de la casa. Pongamos una tijera ahí atrás de la puerta. O la sábila, ¿cierto? Hermanos, ¿cuántas cosas han cambiado de nombre o figura, pero es lo mismo? Adoración, idolatría, a dioses paganos, a dioses inventados por los hombres. ¿Cómo vencemos estas cosas? Esta es la historia del mal. Pero la parte del título dice, la otra parte es, ¿y cómo vencerlo? ¿Cómo lo vencemos? No practicando. No practicando estas cosas. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, Pablo dice, y ustedes no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios capítulo 5. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo puedo vencer el mal? ¿Cómo no me dejo dominar del mal? Pues sencillo. Resista, rechace toda obra infructuosa de las tinieblas. Pero la fiesta es bonita, pues que lo sea para el mundo. Si usted ya sabe que son fiestas del mundo, erigidas a Satanás mismo, dirigidas a la adoración a este ser, ¿usted qué hace metido haciéndolo? Por eso ser cristiano no es fácil para muchos. Porque la gente está pegada al mundo, a sus fiestas, a sus tradiciones, a los que a ellos les parece bueno. Pero recuerde que ser cristiano no quiere decir que usted viva según los criterios de su corazón, sino según la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Por eso muchas veces nos van a tildar de religiosos, de extremistas, de mala gente, de ay, es que no son amargados, antichéveres. No, hermanos. Nosotros no somos amargados, ni antichéveres, ni religiosos, ni extremistas. Nosotros estamos procurando en este cuerpo humano que está lleno de debilidades, honrar a Dios de la mejor manera, tratando de seguir su palabra y de alejarnos de todo aquello que sabemos que no es agradable a Dios y que mantiene cautiva la mente de los hombres que van para el infierno. Yo no quiero ese destino para mí. Si usted lo quiere para usted, siga allá. Pero si no, busque la santidad de Dios. Busquen la santidad de Dios. Sin santidad nadie lo verá. Vamos a Daniel capítulo 5. Toda la iglesia, Daniel capítulo 5. Yo hablaba en días anteriores con mi amado hermano Robinson por teléfono y le decía a él unas charlitas, estamos ahí puliendo ministerio. Algunas veces se me criticó o se me señaló porque yo solo hablaba del Nuevo Testamento y el Antiguo casi no lo usaba. Llevo por 3 enseñanzas hablando del Antiguo Testamento y parece que no les ha gustado que les hable del Antiguo Testamento. Ahora bien, como cristianos, como creyentes en Cristo, es muy necesario que usted tenga en cuenta que el Antiguo Testamento hay que saberlo aplicar a nuestras vidas. Porque no todo lo que dice el Antiguo Testamento es para nosotros ni aplica para nosotros. Entonces es muy importante que quienes dirijamos las enseñanzas en la iglesia sepamos que el Antiguo Testamento debe usarse de la manera correcta. Pablo le dijo a Timoteo y le dijo a Tito, usa bien la palabra de verdad. A veces sacan unos textos de por allá del Antiguo Testamento y a través de esos textos explotan la fe de muchos, le sacan plata y los embrutecen mal, los entontecen, dice la Biblia, para que sigan dioses humanos y no al único y sabio y verdadero Dios. Daniel 5 es interesante porque a Daniel le correspondió vivir ese periodo de la cautividad con Babilonia. En Babilonia. Y aquí encontramos en el capítulo 5 a Belsasar, el tercer rey después de Nabucodonosor. Y este tipo fue reconocido porque era un rey que se la pasaba haciendo orgías, se la pasaba borracho, un rey borracho, a más no poder. Y entonces hacía una multitud de fiestas, invitaba a sus generales, a sus principales, con sus mujeres, con sus concubinas, unos con unos, otros con otros, todos de la misma. Bueno,
un sancocho completo. Y viceversa, ¿sí? La papa y Ojo a esto, mis amados hermanos. Pero su perversión llegó a tal extremo que en el capítulo 5, versículos 1 al 5, dice lo siguiente. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000, ¿a cuántos? A 1000 de sus principales, a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajese, ¿qué cosa? Los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo, ¿de dónde? De Jerusalén. Acuérdense que cuando invadieron Israel, las posesiones del templo, las reliquias sagradas, los objetos, los utensilios para los sacrificios y todo lo relacionado a la adoración a Dios, fueron guardados en Babilonia. Pero Nabucodonosor los guardó. Este hombre los mandó a sacar en una de sus borracheras. ¿Qué hizo? Sigue diciendo. Para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Para que en medio de la fiesta, la orgía y todo el desdén que había ahí, los utensilios del templo sagrados para adorar a Dios se usaran en la fornicación, en la borrachera y en la idolatría. Entonces, traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. No solo se conformaron con su fiesta pagana, sino que aparte de eso, adoraban a sus dioses paganos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Usted sigue leyendo todo el contexto, pero vayamos al versículo número 25. ¿Qué fue lo que se escribió en esa pared? La escritura que se trazó es Mene, Mene, Telken, Usparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la interpretación que Dios por medio de Daniel le dio al rey. ¿De qué trataban esas palabras? En el momento en que estaban haciendo esto con los objetos sagrados. Esta es la interpretación. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La primera palabra. Dios ya miró, revisó, contó todo tu reino y hoy le ha puesto fin a tu reino. Siguiente. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En algunas versiones dice falto, en otras falto. Es decir, que le faltó. Es decir, que no fue hallado digno. Es decir, fauto, y fauto significa una palabra que traduce como que todo lo que el hombre hizo fue una tontería, perdona la expresión, una idiotez, porque prefirió hacer lo suyo y no adorar a Dios. Sigue diciendo. Pérez, ¿cierto? No es la familia Pérez, sino el que apareció allá. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerlo en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino la misma noche que fue muerto. En la misma noche que fue muerto. Belsasar, ¿el rey de qué? De los Caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí hay algo bien interesante. Bien interesante. Dios castigó la profanación de los objetos sagrados del templo. Dios no se quedó con eso. Y esa misma noche que le fue interpretada la palabra, esa misma noche, después de que Daniel le dice qué quería decir la escritura de la palabra, se cumplió la palabra y el reino fue entregado a otro imperio. Babilonia, la raíz del mal en el mundo, la raíz de la idolatría, la raíz de la profanación, de la oscuridad, de la perversidad en todo el mundo. Babilonia. Pero nótese que aquí, cuando Dios le habla por medio de Daniel a Belsasar, no le dice que el rey de los babilónicos, sino de quién. ¿Por qué le dice de los caldeos? ¿Quién me puede decir eso? Cuando usted hace un estudio de cómo era Babilonia, la otra palabra para denominar a Babilonia en los lenguajes arameos antiguos era la región de Caldea. Babilonia era Caldea. Asiria y Babilonia compartían el mismo terreno, la llanura de la Mesopotamia. Asiria quedaba con la parte norte, ¿cierto? La parte norte de la llanura de la Mesopotamia, y Babilonia toda la parte del sur de la Mesopotamia. Y justo en la división, en los tiempos muy antiguos, se le llamaba Babilonia, Babel, o se le llamaba la región de Caldea. ¿Dónde estaba situada Babilonia antiguamente? Miramos en un mapa hoy en día, ¿dónde quedaría nuestro mapa Babilonia? En Irak. Específicamente, el reino de Babilonia es lo que hoy se conoce como la ciudad de Bagdad. Y casualmente, ahí está la guerra más tremenda, más cruda hoy en día, de las religiones y todo eso. Irak es el enemigo más poderoso que tiene Israel en toda la región y el más peligroso. Les voy a dar un dato adicional. El anticristo va a salir de Babilonia. Pero eso es tema de otra conversación que veremos a continuación en las siguientes enseñanzas. Babilonia la grande, y usted va al Apocalipsis, ¿y cómo se llamará el reino del anticristo? Babilonia. Muchos dicen, no, es que ahí la gran ramera se refiere a la Iglesia Católica. No, señores. Se refiere a la que desde el principio originó la idolatría, la perversidad y el mal en el mundo, ¿cierto? La que ha reinado, la que sigue reinando en el sistema mundano y la que reinará con el anticristo. Impresionante. Y por eso la Biblia ha decretado unos juicios bien interesantes sobre Babilonia. Ahora, quiero terminar la enseñanza del día de hoy diciéndoles, o que compartan conmigo, lo siguiente. Génesis capítulo 11, versículos 25 al 32. Génesis 11, del 25 al 32. Espero que se esté gozando de estas enseñanzas como yo lo estoy haciendo. Gloria sea al Señor Jesús. Génesis capítulo 11, versículos del 25 al 32. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera.
Si usted mira desde el versículo número 10 de Génesis 11, después de la Torre de Babel, que era la descendencia de Cam, ahora nos hablan de la descendencia de Sem. ¿Usted sabe por qué muchos hoy en día se habla políticamente de los semitas y de los antisemitas? ¿Quiénes son los semitas? Políticamente. Cuando usted le dicen, ¿usted es semita o antisemita? Lo que le están preguntando es, ¿usted está a favor de Israel o en contra de Israel? Cuando usted dice, yo soy semita, quiere decir que usted está a favor de Israel. Los antisemitas son los que están en contra de Israel y le buscan la guerra y los quieren destruir. ¿Por qué? Porque ellos son la descendencia de Sem, el primer hijo de Noé. Por eso se llaman semitas. Y aquí en Génesis 11, del 10 en adelante, nos muestran los descendientes de Sem. Y en el versículo 25, en esa descendencia de los hijos de Sem, nos encontramos lo siguiente. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años, y engendró ¿a quién? Abraham. Dígalo, ¿a quién? Abraham. Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró ¿a quién? A Lot. Ahí vamos aparecen las llaves. Y murió Harán, el papá de ¿quién? De Lot, murió antes de su padre Taré, en la tierra ¿de dónde? ¿Cuál es la tierra del nacimiento de Abraham y de los hijos de Taré? Dígalo fuerte. ¿Cuál es la tierra? A ver, no están todos aquí. ¿Cuál es la tierra en la que nació Abraham? Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, o la región de Caldea, era Babilonia. Y el nombre Ur se refiere a uno de los grandes héroes y poderosos que en aquella época tuvo Babilonia y por quien nombraron una de sus ciudades. Nos encontramos en Génesis 11, después de que en el capítulo 10 y 11 nos habla de cómo empezó el mal, la idolatría en Babilonia. Inmediatamente la respuesta divina para vencer al mal que se había engendrado en Babilonia es que Dios pone desde Babilonia, saca al Padre de la fe y de la justicia, por quien vino Israel y por consiguiente por quien vino Cristo. ¿Dónde nació Abraham? Nació en Babilonia. En el centro mismo de la idolatría, en el centro mismo de la maldad, de la perversidad. Pero fiel a Dios, Dios lo llama y lo saca de Babilonia y lo nombra como el Padre de la fe y de la justicia. Y Gálatas capítulo 3 dice que todos los que somos de Cristo somos hijos de nuestro Padre Abraham, porque a él le fueron hechas las promesas de la salvación, de la redención y de la gloria eterna mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? ¡Denle la gloria al Señor! Ahora, cuando Pablo habla del pecado y habla de muchas connotaciones del pecado, en el capítulo 7 y 8 de Romanos, él dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y podríamos hacer una comparación de ese texto con lo que pasó en Babilonia. Babilonia se llenó de pecado, de maldad. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Dios levantó a un hombre llamado Abraham. Un hombre que vivió por la fe. Un hombre que se consolidó como el padre de la justicia. Un hombre al que Dios denominó mi amigo, el amigo de Dios, descendiente directo de Sem. Sem era descendiente de Noé, y Noé era descendiente directo de Adán. Y Abraham fue el primer patriarca de Israel,
padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob fue a quien Dios lo llamó Israel. Él fue el padre de las 12 tribus, y de la tribu de Judá su hijo, proviene nuestro amado Salvador Jesucristo. La historia del mal y cómo vencerlo nos muestra que pese a que el hombre se ha pervertido, que pese a que el hombre ha querido seguir sus ídolos, sus dioses paganos, sus tradiciones, siempre Dios se ha reservado un remanente, un pueblo escogido para sí, un pueblo para que viva en santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Conociendo esta verdad, yo les pregunto, ¿será necesario empezar a hacer cambios en nuestra vida, en nuestras creencias y en nuestras prácticas? ¿Cómo vencemos al mal? No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermano Willy, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Al nombre de Jesús sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Aleluya. Todos nosotros, vamos a orar.